La teoría está compuesta por algunas guías, entre ellas tenemos esta. Y aquí nos habla un poco de Arduino. Las placas, como son, nos muestran un pequeño pantallazo de la forma que tienen las placas, también los módulos o los shields, y las partes del Arduino Uno específicamente. También trae una guía para instalar los drivers en caso de que tengamos Mac, Linux y Windows 7 Vista UXP, o sea, una máquina viejita. Lo mismo va a funcionar, solamente que hay que tener cuidado con los drivers. También nos está explicando cómo es el entorno de programación IDE, que es el que nos proporciona la empresa que fabrica Arduino. Están sus partes y nos indica que debemos seleccionar el puerto serial USB al cual vamos a conectar Arduino, y también tenemos que tener presente de seleccionar la placa Arduino con la que vamos a trabajar. Una vez que compilamos con el tilde el programa, vemos que no hay errores, procedemos a cargar con la flechita el programa a la placa Arduino. Una vez que esté cargado, ya la placa puede funcionar sin depender de la computadora. Solamente necesita una alimentación. Veamos la guía de componentes electrónicos. Bueno, acá se introduce la electrónica, van repasando. Muy bien. Acá hay una pequeña introducción a componentes que ya vieron, ¿sí?, con algunas características importantes de cada uno de ellos. También de algunos conceptos, ¿sí?, y otros que no han utilizado. Por ejemplo, un pulsador LED o un reed switch, quizás un motorcito, sensores. Nos habla de la comunicación serial, la modulación ancho de pulso y de otros varios componentes a modo de repaso. Es importante tener en cuenta las características de los componentes para poder utilizarlos, ¿sí? La guía de programación. Esta guía tiene la intención de introducirnos a la programación de Arduino y nos muestra las estructuras básicas, las instrucciones básicas que hay que utilizar para controlar la placa Arduino. Entonces, ahí están las sintaxis de las más importantes y acá están las referencias básicas. Si yo quiero saber cómo se utiliza bien, tengo que entrar a la página arduino.cc. Ahí está toda la información. Obvio que está en inglés, pero utilizan el traductor y se van a dar cuenta. Total, esto debe ser un repaso para ustedes. Estas son las estructuras básicas, ¿sí? Acá en la referencia te da un poco más la idea de cuántas estructuras utiliza el lenguaje de Arduino, bastantes. Y para saber en detalle cada una de ellas, se tiene que entrar en la página de arduino.cc. Acá tenemos los datasheets de los Arduino Uno. En este caso, este PDF me está mostrando las características del Arduino Uno R3, el R2, el 1 y el SMD.
Tienen algunas diferencias, pero básicamente las más importantes son comunes a todos. Por ejemplo, estas que son muy importantes, por ejemplo, el voltaje de operación 5 voltios, el voltaje de entrada recomendado es de 7 a 12 voltios. O sea, el Arduino puede funcionar con 7 a 12 voltios, recomendado un valor intermedio puede ser 9, puede ser 12 también. Sin embargo, el voltaje de operación de toda la placa es de 5 voltios. Cuando está conectado a la compu, utiliza 5 voltios del USB. También acá nos dice el voltaje de entrada y está entre los límites 6 y 20 voltios. Dice que tiene entradas y salidas digitales 14. Entradas solamente analógicas 6. La corriente por pin de entrada y salida es de 40 mA. La corriente que proporciona el pin 3,3 voltios puede llegar a 50 mA. Bien, acá nos da información sobre la memoria y la velocidad de operación, 16 MHz. También nos habla de los pines de alimentación, de la comunicación que tiene la placa con otras placas o con otros módulos, y acerca de la programación también un poco, obvio está en inglés, pero es lo que tenemos. Veamos el otro datasheet. Me va a explicar acá las partes, eso sí, tiene de bueno eso. Y también otra cosa importante que tiene es el esquemático del Arduino Uno R3. Aquí están todos los componentes que tiene la placa. O sea, como es hardware libre, yo me puedo armar tranquilamente un Arduino Uno. No va a salir tan bonito como el que compramos, pero lo puedo armar.